Dale a... Vale, creo que está grabando. Perfecto, ¿veis la pantalla, supongo? Eso está grabando. Bien. Vale, Vale. pues venga, vamos a empezar. Voy a hacer una pequeña introducción sobre Ángel Costela. Ángel Costela actualmente es un tech lead. Corrígeme si digo algo incorrecto, ¿vale? Sí, el Pero título da un poco igual. da igual, pero bueno, tú sabes, ¿no? Básicamente te ganas las papas liderando equipos de desarrollo, ¿no? Desde la parte técnica, con lo cual tech lead, pues no está tan mal dicho como quien dice. Trabaja en Doc Planner y es una persona que empezó a venir a las meetups de Agile Sur cuando solamente asistíamos, pues bueno, pues 10 personas. Recuerdo que la primera que vino fue a una de mentoring a unos chicos de la universidad que presentaban un trabajo de fin de grado sobre metodologías ágiles. Ahí empezamos los debates. Es una persona que también, pues bueno, nos seguimos hace tiempo en Twitter y también hemos tenido nuestras conversaciones sobre agilidad y sobre prácticas técnicas y prácticas no técnicas también. Y estaba cantado que algún día iba a tener que venir a Agile Sur a darnos un poco de turra de la suya. En Agile Sur ya sabéis que somos una comunidad que sobre todo huimos mucho, o al menos los eventos en los que yo trato de montar, huyen mucho de lo teórico porque quieren que se centre más en lo práctico y en lo que son las experiencias profesionales de verdad. Toda la gente se puede leer un libro, toda la gente puede asistir a un curso de certificación, pero cuando de verdad se aprende y ves el valor de seguir estos principios, estas prácticas ágiles, cuando estás poniendo software en producción, recibiendo feedback constante y reduciendo los tiempos de espera. Al final Agile va de eso, de mejora continua y de ciclos cortos y de recibir feedback lo más pronto posible. Entonces, en base a todo esto, Ángel nos va a contar cómo están siguiendo la metodología ligera Extreme Programming en Doc Planner y qué tal les está funcionando a ellos. Y nada, deciros que, bueno, hay otro compi mío de Agile Sur aquí, que es Javi. Cuando yo me vaya, pues Javi tomará el control. No sé, Ángel, si quieres que te hagan preguntas durante la charla, al final de la misma, Y no hay problema, si me queréis interrumpir en algún momento, no hay problema porque realmente como iré contando un poco la experiencia, no tengo tampoco un hilo conductor Vale, como muy definido. Y si queréis vale, dejarlo para el final y abrir debate, también vale. Hacemos como una queráis. cosa. Vamos escribiendo, que vayan escribiendo preguntas en el chat y Javi, o yo si estoy, que dé paso. ¿Vale? Vale, Para moderar perfecto. un pelín. Y nada, Ángel, todo tuyo y en- vamos deseando oírte. Vale, pues como ha dicho Jesús, voy a contar un poquito la experiencia de seguir un poco las prácticas de Extreme Programming en dos planes. Y creo que el título ya hace un poco un spoiler. Y es que parece que esto ha venido para quedarse porque la gente está bastante contenta y cada vez más equipos están adoptando ciertas prácticas que nos están ayudando. Pero bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Primero me presentaré, haré una muy breve introducción de qué es Extreme Programming, aunque sea de lo básico, porque, bueno, los libros cuentan mucho mejor de lo que yo os pueda decir hoy aquí. Y luego os contaré ciertas prácticas y nuestra experiencia, que creo que va a ser el grueso de la presentación, ¿vale? Lo primero es quién soy. Pues bueno, estamos muy acostumbrados también a presentarnos como quienes somos profesionalmente, pero bueno, yo creo que aparte de ingenieros somos personas, o eso espero, que siempre tenemos un poco esa coña de que los desarrolladores no somos muy personas. Y bueno, pues toco en un grupo, canto, lo hago todo mal, pero me dejan. Normalmente la gente viene con unas cuantas cervezas a estos conciertos y se lo pasan bien. Algunos de por aquí han estado, pueden dar fe. Me encanta la música, me encanta el rol, el de tirar dados encima de la mesa. Y también me encanta pues, leer y hago deporte malamente, pero lo hago. Así que si alguna vez me seguís por Twitter o queréis hablar también de estos temas, pues más que bienvenido. Y aparte, profesionalmente, pues eso, soy un tech lead o engineering manager o también ayudo a otros product owners técnicos que tenemos en Doctoralia con los equipos, así que hago un poco de todo. Y sobre todo lo que más me gusta son los temas complejos y los retos sociotécnicos, porque lo que estoy descubriendo estos últimos años es que toda la parte técnica se apoya mucho también en la complejidad social de los equipos, de cómo se comunican, de cómo trabajan entre ellos. La famosa ley de Conway, ¿no? Dependiendo de cómo se comuniquen tus equipos, te van a producir una arquitectura de software basada en esa comunicación. Pues lo he sufrido en mis propias carnes. Y es decir que es muy interesante esa mezcla.
y la verdad es que es a lo que me dedico en mi día a día. Si me queréis seguir en Twitter, no soy tan activo a lo mejor como Jesús, pero bueno, de vez en cuando entro al trapo en algunas discusiones o comparto memes de gatitos y cosas así que me gustan. ¿Vale? Voy a empezar por un spoiler de la charla, y es que no voy a hablar de Stream Programming en profundidad, porque para eso recomiendo el libro de Kent Beck. La verdad es que es cortito, pero tiene mucho valor y mucho contenido muy interesante. Y no voy a vender ningún, como se dice en inglés, ningún silver bullet, ¿no? Ni la panacea de nada. Al final, la manera de organizar los equipos y las prácticas depende muchísimo del contexto de tu producto, de si trabajas en consultoría, sino de la cultura de trabajo, etc. Entonces, simplemente voy a compartir mi experiencia en un contexto muy concreto, que en este caso es de 2 planes, y si eso sirve como inspiración y para ayudar en ciertas cosas, pues por mí, perfecto, ¿vale? Primero, ¿qué es Stream Programming? Pues hay mucha gente que se piensa, la primera vez en su vida que escuchan esto, que es alguien dándole porrazo al teclado y escribiendo código súper rápido, pero no. Básicamente nació en Chrysler en un proyecto que creo que era para revisión de nómina o algo de eso, que estaba siempre atrancado y que no tenían manera de avanzar. Y Kent Beck decidió cambiar la manera de trabajar, y un poquito a partir de ahí empezaron a hablar de Stream Programming o de ciertas prácticas. Como ha dicho antes Jesús, no es un framework. Es muy importante, sabes que Stream Programming no es un framework. Hay sitios en internet que leeréis que lo es, pero no lo es. Es como una metodología o una manera de pensar o de actuar, sobre todo de reducir el ciclo de feedback. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo repetiré durante la charla varias veces. Una de las cosas que hace el libro de Kent Beck y las prácticas de Stream Programming es que nosotros como profesionales reflexionamos un poquito sobre nuestras habilidades hacia el cambio y de cómo nos adaptamos a estos cambios que nos vienen de negocio o del producto, de lo que sea. Y lo he puesto entre comillas porque he de decir que nuestras habilidades para el cambio suelen ser nulas o muy malas, y por eso necesitamos pensar bastante sobre estas cosas para poder adaptarnos a esos cambios. Stream Programming tiene 3 puntos principales, o creo yo, los considero así, que básicamente se basan en la comunicación, en la excelencia técnica y en cambiar las estructuras sociales de los equipos. Y gracias a esto puedes aunar un montón de prácticas, un montón de cosas que hará que todo mejore. Ahora entrar un poquito ahí, que estas son las pinceladas básicas de Stream Programming que quiero hacer antes de contar nuestra experiencia. Entonces, vamos a cambiar las estructuras sociales del equipo. Como he dicho antes, al final, cuando producimos software o pensamos en arquitectura, muchas veces reflejamos cómo son nuestros equipos en dicha arquitectura de software. Stream Programming aboga porque se quiten esas estructuras antiguas, ¿no? De que tienes un analista de negocio que se reúne con el cliente y un mes más tarde te entrega un tocho de documentación así con los requerimientos, y luego tienes un montón de programadores que no preguntan nada y simplemente programan lo que hay ahí. Pues no, la estructura del equipo ya cambia. Lo importante es la cooperación. Por supuesto, vas a tener un equipo con perfiles más especializados, con perfiles más generalistas, y todos tienen que trabajar exactamente al mismo nivel, sin jerarquía, todos actúan como un equipo. Entonces, este enfoque hace que esa estructura clásica de equipo se derrumbe. No es una anarquía, no es un caos, ¿vale? Como pongo ahí en ese GIF un poco así de cachondeo. Pero es muy importante eso, que si tienes un product manager en el equipo, él te va a traer la especialización, ¿no? de ese conocimiento que hay sobre el mercado, sobre los datos, sobre tu usuario. Y el equipo de ingeniería va a estar al mismo nivel y le va a plantear el por qué se propone ciertos cambios, o directamente el product manager habla de problemas y el equipo de ingeniería ayuda a buscar ideas para solventar esos problemas junto al product manager. Ya no es alguien que dé órdenes o que traiga simplemente una lista de requerimientos, ¿vale? La comunicación, que es otro de los pilares, al final es la base de cualquier trabajo, y más un trabajo si es en equipo, y programar es un trabajo puro y duro de equipo. Necesitas tener esos diferentes perfiles, cada uno con su punto de vista, y la comunicación es básica, ¿vale? Veremos que cuando hablamos de prácticas técnicas, muchas se van a basar en mejorar esta comunicación. Y este circulito que he puesto aquí, que ya lo hemos dicho antes, ser ágil es reducir el ciclo de feedback, ¿no? En Extreme Programming esa es la base.
Por ejemplo, este círculo de feedback se basa en el código, ¿no? Y en los release plans, que ahí los podéis ver que el código está abajo. Te habla de diferentes prácticas en las que puedes optimizar el loop, ¿no? De feedback. Por ejemplo, si haces pair programming con alguien, el feedback es casi instantáneo. Tú estás produciendo código y tienes a otro ingeniero al lado que te está haciéndote plantearte por qué estás escribiendo eso así o por qué esa es la mejor solución. Si encima de todo eso le añades, por ejemplo, los unit tests o el TDD, enseguida puedes recibir feedback de tu código porque puedes ejecutar diferentes casos de uso y ver si funciona lo que has programado o no. Y así con un montón de prácticas. Entonces, si quieres ser ágil, tienes que reducir siempre este ciclo de feedback al mínimo. También hay que tener cuidado con esto porque hay equipos que a lo mejor no están preparados para tener un feedback muy rápido y a veces si pisas demasiado el acelerador puedes desbordar un poco el equipo, entonces hay que buscar el equilibrio. Pero siempre que el equipo pueda reducir el ciclo de feedback, hay que acelerarlo. Y por último, la excelencia técnica, el otro pilar básico del Extreme Programming. Y esto no quiere decir que sea una máquina programando que compiles mentalmente y que seas capaz de ejecutar todo tu código paso a paso mentalmente y que escriba el código más eficiente, etc. O sea, la excelencia técnica básicamente es ser un programador decente que sigue unas buenas prácticas. Y eso es esencial. Y aparte, estas buenas prácticas te van a abrir la puerta a ser ágil. Usar Jira no te hace ágil, ni hacer Scrum. Incluso si tienes un Agile Coach en tu equipo, eso no te va a hacer ágil. Lo que te va a hacer ágil es la combinación de estos tres principios y la excelencia técnica. Y lo bueno es que Extreme Programming, aparte, eso es una metodología ligera que surgió de un equipo de desarrollo y está pensada para desarrolladores. Entonces se enfoca mucho en esa parte, lo cual creo que es una ventaja porque, en cambio, en otras metodologías ágiles, se pone siempre los procesos por encima del equipo de ingeniería y a lo mejor no tiene por qué solventar los problemas que surgen. Pero no voy a entrar en mi vela hater de Scrum, al menos no en esta charla o todavía. Y por último, para terminar de hablar un poquito así de todo esto, la cuadratura del círculo es esta tríada que es en la que se basa al final todo Extreme Programming, que son los valores, los principios y las prácticas. ¿Vale? Con esto ya termino la parte técnica. Es que si no, luego no sé si me iba a poder explicar bien de cómo lo aplicamos nosotros. Los valores es algo bastante abstracto que de hecho tú tienes en tu vida personal y define lo que tú haces en tu día a día. Por ejemplo, si uno de tus valores es ser honesto o transparente, pues eres una persona que incluso en tu ámbito personal dudo que mienta. Tienes que estar en una situación muy desesperada para hacerlo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta en los equipos también. Extreme Programming tiene esos 5 valores que se ven ahí en las transparencias que preparan, pero no voy a entrar en ellas porque para eso el libro de Extreme Programming es mucho más grande. Lo va a hacer mejor que yo ahora. Y los principios son aquellas cosas que pueden concretar los valores. ¿Vale? Los valores por sí solos no nos van a aportar nada porque es algo demasiado abstracto y sobre los valores puedes construir casi cualquier cosa. Pues lo suyo es describir un principio que tú quieras tener en tu equipo y unirlo a un valor. Y gracias a la combinación de un principio que es algo más concreto y un valor, puedes empezar a trabajar sobre prácticas técnicas o sobre procesos dentro de tu equipo. Ahí hay muchos principios que son los de Extreme Programming, que de nuevo en el libro están mucho mejor descritos que lo que os pueda explicar yo ahora. ¿Vale? Entonces, por último, como ya he dicho hace un momento, las prácticas son eso. Lo que surge de unir un principio, un valor y algo que queramos hacer. ¿Vale? Es importante que estas prácticas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en el equipo y que cuando las decides no hay por qué escribirlas a fuego y sangre, se pueden modificar. Y bueno, y las prácticas al final será lo que sea el día a día de cualquier equipo. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros esto en 2 planes? Vuelvo a decir, esto es para daros el contexto. A ver si os inspiráis un poco. A nosotros nos está funcionando. Y lo he separado en 2 tipos de trabajo. El trabajo externo, y por externo me refiero al externo de los equipos, a lo mejor a equipos más transversales que están trabajando fuera de lo que es un equipo de producto, por así decirlo. Y luego el trabajo interno, que es cómo se trabaja el Extreme Programming dentro de cada equipo.
El trabajo externo, por cierto, es esencial porque tienes que construir una cultura dentro de tu trabajo que te dé la libertad de poder llevar a cabo estas prácticas. Porque si los equipos quieren hacerlo, pero ni los managers quieren aplicarlo y tal, se te puede complicar. Entonces, lo bueno es que nosotros, la verdad es que nos vemos con bastante libertad de aplicar esta cultura desde cualquier ámbito. Entonces, hemos montado una academia técnica que hemos llamado 2Planers Tech Academy, que hemos creado nuestro propio Moodle con un montón de cursos, con catas, con ejercicios de programación, recursos que compartir, repositorios. Y la gracia es que cada 2 semanas hay un grupo de gente que organiza alguna actividad de coding dojos y cosas así, o charlas para el resto de la gente. Y la gente se puede unir ahí dentro del equipo, incluso gente con la que no has trabajado nunca, da igual que programen en PHP, que en Go, que en .NET o en JavaScript. Y todos trabajamos juntos. Y es una buena manera, pues, de fomentar estas prácticas técnicas y además de crear unión entre diferentes equipos. Y bueno, y esta lista de catas, que seguramente a Jesús le suene porque es de Codurance, os la recomiendo que la miréis porque tiene también un montón de ejercicios y nosotros alguna vez también la hemos usado. Y luego tenemos un equipo que se llama Tech Excellence, que básicamente ayuda a compartir todas estas prácticas técnicas, como pueden ser TDD, BDD, Baby Steps y todo esto, sin el contexto de cada equipo, las comparten como conocimientos genéricos, ¿vale? Cursos genéricos en los que tú puedes conseguir las bases de estos conceptos, puedes trabajarlos con ejercicios, pero sin el contexto de tu día a día o del negocio de lo que tú tienes que implementar. Esto es útil para construir una base. Sí que es verdad que recibimos mucho feedback a veces de, vale, en el ejercicio esto es muy fácil y muy bonito de aplicar, o estas técnicas que me habéis enseñado de refactoring son muy bonitas, pero luego en el código legacy de verdad no son tan fáciles. Pero bueno, para eso veremos el trabajo interno. Pero con eso se puede construir una buena base. Y luego en el trabajo interno estamos siguiendo una metodología de trabajo que, bueno, está a otro nivel de abstracción por encima de lo que es los equipos, que es cómo colaboran los equipos entre sí, que es un libro que os recomiendo mucho que se llama Team Topologies, ¿vale? Y hemos cogido una parte del Team Topologies y hay un tipo de equipo que se llama Enabler. Y los equipos Enablers básicamente son transversales a la organización. Entonces tú puedes tener tus equipos de producto, cada equipo de producto a lo mejor está centrado en un cliente, si era una consultora, o si tienes tu propio producto, puede ser que ese equipo se enfoque en un user journey concreto o en un área de negocio. Y entonces el equipo de enablers son transversales a todo eso. Ellos están fuera de los equipos, pero lo que hacen es trabajar en su día a día en que los equipos cada vez sean más autónomos y trabajen la excelencia técnica. Entonces siempre va a tener una persona que va a ser un poquito el pepito grillo del equipo. Va a ser la persona que te recuerde que hay que hacer TDD, que está bien hacer peer programming. Y si la gente en algún momento se atranca con esas prácticas, esta persona tiene la suficiente experiencia para ayudar en modo consultor. Entonces, si el equipo quiere hacer una sesión de mock programming, pero no se ven capaces de hacer TDD, esta persona puede facilitar esa sesión y llevarles, por así decirlo, por el buen camino de las prácticas. Muchas veces ese enabler coincide con un cierto rol de tech lead, ¿vale? Pero como tampoco somos muy buenos nosotros poniendo nombres en los roles en 2Planers, quien nos conozca lo sabrá, pues bueno, en algunos sitios se puede llamar tech lead, enabler o como queráis, pero el concepto es alguien que está fuera del equipo, pero empieza a trabajar esa excelencia técnica, en este caso sí, con el contexto de ese equipo. Entonces, desde fuera trabaja sin el contexto del equipo en el conocimiento base, y luego ese conocimiento, este enabler o este tech lead, lo transporta dentro del equipo en su día a día. ¿Vale? Por supuesto, los team leads o los delivery managers o un montón de nombres que he encontrado por ahí, que en cada sitio se le llama de una manera, son esenciales para los procesos, porque también no todos son prácticas técnicas. La manera de comunicarse, de trabajar una retro, de compartir feedback también ayuda mucho al equipo, ¿vale? Una cosa que hacemos también es que cada vez que fundamos un equipo nuevo, o lo refundamos, porque muchas veces no somos conscientes de que cuando cambian 2 personas en el equipo es nuevo. Muchas veces simplemente pensamos que es que el equipo ha crecido o que ha cambiado solo una persona. ¿No? Si te cambia una persona, el equipo ya cambia, porque es posible que te cambien los valores.
Cuando vemos que algo ya está desalineado o se crea un equipo desde cero, hacemos un workshop de valores. Quiere decir que la primera vez que le dije a mis compañeros, vamos a hacer un workshop de valores, casi me cuelgan, ¿sabes? Porque, claro, desde el mundo ingenieril, cuando vienes usando estos conceptos que a lo mejor suenan muy a recursos humanos, pues la gente es muy escéptica, pero la verdad es que luego funcionó muy bien y se ha repetido en infinidad de equipos con muy buen resultado. Y os lo voy a explicar un poquito cómo es eso, ¿vale? Básicamente, ya os he explicado antes la importancia de los valores y de los principios para construir en base a eso todas las prácticas de un equipo, ya sean técnicas o de organización. ¿Por qué es importante? También, que se me ha olvidado decirlo antes. Como el libro de Extreme Programming bien dice, si tú no eres consciente de por qué haces las cosas en tu día a día, al final esas prácticas o esa metodología como que se va pudriendo, porque no le ves sentido a lo que estás haciendo. Es un poquito como en la serie de Perdidos, cuando le daban al botón ese antes de que el contador llegaba a cero. Llega un momento en el que ya da igual porque no sabes por qué lo hacen, lo haces por inercia. Entonces, trabajar sobre los valores y construir las prácticas en base a los valores es importante, porque así el equipo es consciente de por qué hace lo que hace. O sea, el equipo dice, oye, si hacemos pair programming, hemos acordado que es porque así seguimos este valor que como equipo queremos tener. Entonces saben el motivo de hacer pair programming, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Básicamente, aquí habrá gente, porque veo gente que ha venido de dos planes, que ha hecho este workshop conmigo y con más gente. Lo que hacemos es decirle a cada persona que escriba los 3 valores más importantes que quieren para su equipo, ¿vale? Por supuesto, les explicamos primero lo que son los valores, para que les quede claro, ¿vale? Y no nos centramos solo en los valores de Extreme Programming, aunque he de decir que la gente que se ha leído el libro suele poner siempre valores de Extreme Programming, pero bueno, todos los valores son importantes. Y cuando ponen esos valores sobre el tablero, les pedimos que expliquen qué significa para ellos ese valor, ¿vale? Esto es muy importante para los principios. Y luego explicaré por qué la labor del facilitador con esto, ¿vale? Pero eso, cuando explican el significado del valor hay que estar atentos, sobre todo el facilitador, porque normalmente cuando tú explicas un valor, estás dando a entender de manera implícita cuál es el principio que estás siguiendo al pedir ese valor, ¿vale? Una vez que todos hayan compartido los valores para su equipo, los vamos a agrupar en diferentes sectores, porque siempre coincidimos en algunos o hay algunos bastante comunes, ¿vale? Y de esta manera puedes tener un poquito la personalidad del equipo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Nosotros, como ahora estamos en remoto, pues utilizamos mucho Miro. Pues aquí le pedimos a la gente que compartieran sus 3 valores fundamentales para el equipo y bueno, salieron desde honestidad, transparencia, proactividad, responsabilidad, ¿vale? Y los agrupamos en diferentes sectores. Aquí otro ejemplo de otro equipo, ¿vale? Es muy importante, como ya he dicho antes, que expliquen los valores a la hora de ponerlos aquí y por qué los quieren. Y entonces, ahora vamos a empezar a practicar, a hablar sobre las prácticas. Una vez que tenemos esos sectores hechos, lo que le pedimos a la gente es, vale, tenéis ahora 5 minutos, o 10, o los que queráis poner, para hablar sobre cómo queréis que sea vuestro día a día en base a esos valores. Entonces, normalmente partimos el tablón en 2, las prácticas técnicas y la organización del equipo. Y le pedimos a la gente, vale, si tú me dices que quieres hacer, por ejemplo, pair programming, o TDD, o code review, me tienes que decir qué valores, o sea, qué sectores de estos, qué clúster cumplen con esas prácticas técnicas. Porque así sabemos qué valores seguimos con eso, ¿vale? Entonces, aquí pueden compartir todas las ideas que quiera el equipo. Y aquí es cuando empieza luego la chicha y donde se le pone más complicado al facilitador. Esto es un ejemplo, ¿vale? Los POSIT azules son cosas que ya acordamos, pero los otros POSIT son, por ejemplo, los que van saliendo, ¿no? Decían, mira, hacer documentación cumple el punto 1, que creo que era algo como la comunicación, ¿no? O usar los pull requests como un lugar para compartir conocimiento. Pues bueno, así van a ir saliendo luego discusiones en base a los valores que hemos discutido antes. Y aquí más ejemplos de la organización del equipo, que a lo mejor esto no son prácticas tan técnicas, ¿vale? Pero hablan pues eso de cómo colaborar frontend y backend, o cómo organizar las daily, etcétera, ¿vale? O cómo hacer vertical slices, cositas así. Entonces, como ya he dicho antes, aquí viene el momento más duro del facilitador. Cuando he dicho que el facilitador tiene que estar pendiente
a la hora de coger las explicaciones de los valores, porque implícitamente ahí te están soltando el principio de por qué quieren usar ese valor, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, no, yo quiero hacer TDD porque por el bien del equipo sé que cuando yo hago test, el que viene detrás mía, perdón, me he equivocado. O sea, con los valores, por ejemplo, quiero feedback rápido. Porque sé que cuando vaya a trabajar con alguien, si en algún momento hay algún problema en el proceso, en alguna práctica técnica, prefiero que se arregle ahora que dentro de 2 semanas en una retro. Pues ahí el facilitador toma nota de esos motivos. ¿Por qué? Porque con esos motivos luego se pueden discutir estas prácticas técnicas. Es importante tener esos principios porque cuando surjan discusiones, el facilitador tiene que hacer preguntas para que el equipo llegue a los valores que ellos quieren. Por ejemplo, aquí me lo he marcado con flechas. Pasó en una de estas reuniones que parte del equipo quería hacer plannings con estimaciones y parte no. ¿Vale? En los principios de los valores, ellos habían hablado de un feedback continuo y de trabajar con efectividad y de evitar reuniones. Entonces, tirando del hilo de esos principios, al final se llegó al acuerdo de que era mejor no estimar. Aquí el facilitador hizo muchas preguntas al estilo, bueno, ¿qué valor aporta en base a lo que me habéis comentado antes el estimar o hablar de story points? Pues bueno, el propio equipo se puso de acuerdo en que al final no daba tanto valor y que es verdad que 5 minutos antes, hablando de los valores, habían quedado en que eso a lo mejor no era la parte de seguir, ¿vale? Por cierto, cada vez que se hable de alguna práctica técnica, que el facilitador pregunte el valor, ¿vale? Cuando aquí, por ejemplo, ponía weekly review, si os dais cuenta, la discusión luego llevó a un meetings on demand. Estas dos chocan. Esto se llegó así porque cuando preguntamos qué valor daba una weekly review, pues decían, bueno, pues ver el estado del proyecto, si va avanzando bien o mal, y decíamos, vale, pero si trabajamos mucho en pair programming o en mock programming, ¿hace falta? ¿Da un valor de verdad? O dijeron, pues a lo mejor no es necesario, vamos a hacer una cosa, vamos a poner mejor que cualquier persona del equipo pueda convocar cualquier reunión en cualquier momento y así no tenemos por qué tener una weekly. Y a lo mejor es que ni echamos en falta estas reuniones porque hay mucha comunicación en el día a día, ¿vale? Y de prácticas técnicas, pues como podéis ver, salen muchas, que al final casi todas suelen estar alineadas con Extreme Programming, porque, por ejemplo, cuando hablamos de feature toggles, Javi, ¿tiene una pregunta? Hola Ángel, no soy yo, las han escrito en el chat. Si las puedes ver y viene bien responderlas, si no, si quieres te las puedo leer yo. Vale, es que como lo tengo en la otra pantalla no veo bien el chat. Ah, no te preocupes. Mira, la primera pregunta es, ¿hasta qué punto es importante que los valores del equipo estén alineados con la empresa? Esa es buena. Yo creo que es esencial porque al final los equipos son un reflejo de la empresa, ¿no? Aquí la pregunta importante es si la empresa tiene valores de verdad. Conozco empresas que sus valores están escritos ahí en un papel y luego no los siguen. Si la empresa no sigue sus valores, supongo que ahí da un poco igual, que son más importantes los del equipo. O sea, yo quiero interpretar que la empresa en ese caso le da más libertad a los valores del equipo. De todas maneras, los valores de la empresa suelen ser lo suficientemente vagos como para que los valores que puedan surgir en un equipo creo yo que puedan encajar. Pero sí, esa es una buena pregunta. Gracias, Ángel. Y la segunda pregunta es, ¿acude algún enabler, quizás es el facilitador, durante la sesión de valores? Si no, ¿te ha ocurrido algún caso en el que los valores del equipo no estaban alineados con XP? ¿Qué se podría hacer en este caso? Sí, esa es buena. Pues muchas veces el enabler es el que facilita, otras veces puede ser alguien del equipo, otras veces el team lead. En eso la verdad es que son muy, muy flexibles. Y que no haya pasado que haya valores que no estén alineados con XP, sí ha pasado. Lo bueno es que al final muchas de las prácticas de Extreme Programming, por unos valores o por otros, puede llegar. A ver, también creo que normalmente la gente comparte valores buenos a la hora de trabajar en un equipo. Es verdad que tampoco somos humanos y siempre vamos a tener a lo mejor algún valor un poquito más extraño algunos, pero creo que esos no salen a la palestra.
También más adelante voy a explicar que creo que esto no se puede aplicar a todos los equipos, compartir un par de warnings de cuando creo que esto todavía no se puede aplicar, y en caso de que no tengan los valores alineados con XP, pues puedes hacer dos cosas. Intentar buscar las mejores prácticas que estén alineadas con esos valores, que yo creo que se puede intentar, se puede ser creativo para eso, y si no, también puedes trabajar con el equipo, con ese tipo de sesiones externas sobre Extreme Programming, sobre prácticas técnicas, para que ellos comprendan que los valores de Extreme Programming son por sí mismos bastante buenos para cualquier equipo. ¿Vale? No sé si esto resuelve las dudas. Sí, le he preguntado yo. Muchas gracias, Ángel. Queda resuelta. Bueno, y como decía aquí el facilitador, aparte de preguntar siempre por las prácticas qué valor añade, etcétera, es importante también que mantenga el foco de las discusiones, porque también somos expertos en empezar hablando de una cosa y pegar 20 saltos con doble tirabuzón mortal y acabar hablando de la contraria. Entonces, bueno, es importante en esta reunión que el facilitador intente mantener el foco. Estos han sido, por ejemplo, resultados que hemos tenido después de varias de estas reuniones. Como podéis ver, pues, por ejemplo, cosas que se han acordado en algunos equipos suelen estar casi todas muy alineadas con el Extreme Programming. Pues TDD. TDD al final es el valor del feedback más el mutual benefit, por ejemplo. Pair y Mod Programming para desarrollar las partes más complejas del código. Pues todo eso también está reduciendo el ciclo de feedback un montón. Porque cuando estás haciendo la base de tu código, si estás trabajando con 3 o 4 desarrolladores a la vez, cuando luego eso vaya a producción, ese conocimiento ya está ahí. Cuando luego haya que hacer un pequeño cambio tal, no tienes que estar perdiendo mucho tiempo con el resto de gente en trabajar con eso, o sea, en enseñarles qué es lo que ha hecho. Y, por ejemplo, acordamos cómo hacer los code reviews, pues si hemos trabajado en una mob session, podemos hacer ship directamente a producción, pues ese es el famoso trunk-based development. Si no, pues hacemos show o ask, dependiendo, ¿no?, del tipo de cambios que hayamos hecho. Las small releases. Pues fíjate, todo esto surge de un equipo en el que no le hemos pedido que hagamos Extreme Programming. Simplemente le hemos dicho, oye, ¿cuáles son vuestros valores? ¿Y qué prácticas queréis hacer en base a esos valores? Y muchas de las prácticas que son de libro de Extreme Programming. Porque, por ejemplo, yo que sé, el Continuous Refactor, pues eso también es del libro de Extreme Programming. Todos somos owners del proyecto también. Luego hay cosas más concretas, ¿no?, de cómo trabajamos nosotros, sobre Azure DevOps y tal. Pero si os fijáis, aquí al menos muchas de las cosas que salen son del libro de Extreme Programming. ¿Vale? Voy a hacer una última reflexión de por qué creo que a nosotros Extreme Programming no funciona. Creo que no es cuestión de magia. Sinceramente, nos ha costado mucho llegar aquí. Se ha trabajado mucho en la cultura del equipo de manera implícita, como he dicho antes, de manera externa a los equipos y de manera interna. Y creo que no funciona muy bien porque nuestros equipos de ingeniería son conscientes de que nuestro trabajo como desarrolladores es dar valor. Que antes de empezar esta reunión estábamos hablando de que hay gente que solo quiere quemar tickets y punto, y no se plantea las cosas. No, nosotros creo que estamos trabajando desde muchos niveles, desde los product managers, los diseñadores, la gente de QA, los propios ingenieros, en ver que nuestro trabajo da valor. Y que lo principal no es que escribamos solo un código bonito, sino que sea un código que dé valor. No nos sirve de nada hacer el código más bonito del mundo y con los mejores nombres de variables y con la mejor encapsulación, si luego ese código no aporta nada a nuestro usuario final. Al final sería un código que nadie utiliza. Entonces, como la gente es muy consciente de eso, se le da mucha libertad al equipo de ingeniería. Y al final, el equipo es lo más cercano al día a día y ellos pueden decidir cómo modificar sus procesos, sus prácticas técnicas para aliviar esos dolores. O sea, ¿quién sabe mejor que tú, que tienes que poner algo en producción, cómo tiene que funcionar esa pipeline y cómo tienen que ejecutarse los tests y cómo puedes llegar a dar ese valor más rápido que a lo mejor algún manager que esté en 3 niveles de abstracción por encima tuya, porque esté trabajando en otro tipo de estrategia? Pues creo que por eso no está funcionando, porque al final el propio equipo es el que decide esto. También gracias a eso de dar valor, hemos cortado esa discusión que he visto en muchos sitios y que nosotros hemos tenido largo y tendido en el pasado, pero creo que ya hemos matado la discusión por fin, que es
esa discusión que yo creo que es bastante artificial entre producto y tech. ¿Vale? Al final todos somos productos y al final todos somos tech, porque estamos produciendo productos técnicos, ¿vale? Estamos haciendo software. Como buscamos dar el mismo valor como equipo, pues creo que por todo esto nos está funcionando Extreme Programming, ¿vale? Bueno, y lo que he dicho antes, y lo voy a volver a repetir, el propio equipo analiza el valor de las prácticas. Entonces, se plantean cosas como la daily que estamos haciendo de verdad da valor, o hacer estimaciones nos da valor. Es bueno hacer una retro cada 2 semanas. Si estamos todos los días trabajando en mock programming y cuando no funciona algo todos los días lo arreglamos, pues todas esas cosas es como también un continuous improvement, ¿no? Que también es básico del Extreme Programming, ¿vale? Las prácticas, por cierto, como ya he dicho antes, evolucionan con el equipo. No son las mismas prácticas cuando empieza un proyecto desde cero en el que no hay nada de código, a, por ejemplo, como son las prácticas si te estás enfrentando a código muy legacy, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también que tener esta autoorganización del equipo creo que además presenta muchas más mejoras, porque tenemos perfiles muy diferentes, de gente muy diferente, y esa diversidad da muchísimo valor, porque eso va a generar conflictos en el equipo, pero lo bueno de esos conflictos es que son oportunidades para aprender de lo que saben otros, de lo que proponen otras personas, y la verdad es que eso, si lo sabes cómo canalizar en un equipo, es esencial, ¿vale? Aparte, como haces que el equipo sea responsable de sí mismo y se autoorganice, y todos se sienten parte del todo, ¿no? No solo de escribir código, sino de cómo lo pone en producción, de cómo lo monitoriza, de cuánto tarda en llegar al cliente este valor, de analizar si lo que han hecho tiene valor o no. Al fomentar esa responsabilidad también, la gente crece un montón, aprende un montón de cosas nuevas, y la verdad es que la gente suele estar mucho más motivada porque se notan cambios muy grandes en cuestión de un año. Empiezan a aprender un montón de negocios. Ves que incluso los propios ingenieros son los primeros en pedir datos como si fueran data analysts y cosas así. La verdad es que es bastante interesante. Y aparte, como estás rompiendo todos estos silos que muchas veces existen en estos equipos antiguos, porque cuando tenían al analista de negocio, a los desarrolladores y a QA separados, al final tienes silos de conocimiento. Cuando los rompes, la gente se empieza a dar cuenta de esa complejidad sociotécnica que he comentado antes, que es que la arquitectura de nuestro software al final emula la manera que tenemos de comunicarnos entre equipos y entre los propios desarrolladores. Cuando ellos empiezan a comprender esa complejidad sociotécnica, también cambia muchísimo la arquitectura y la manera de ellos de organizarse. Y eso es muy importante, porque normalmente se empiezan a reducir los niveles de indirección en la toma de decisiones y en nuestro software se simplifica muchísimo más. Y por supuesto el valor que entrega el equipo es más constante y nos adaptamos mejor a los cambios. Y el aviso, el warning que he dicho antes que quería hacer. Creo que no todos los equipos pueden empezar con estas dinámicas. Creo que la gente tiene que tener cierta madurez porque, bueno, al fin y al cabo hay una responsabilidad bastante grande en la que si te falta cierta experiencia o ciertos conocimientos de ciertas prácticas de base, te puedes encontrar muy perdido y frustrarte. Por eso nosotros trabajamos mucho la parte genérica de estas prácticas técnicas, ¿no? Haciendo muchos coding dojos y tal. Así que si veis que el equipo no está preparado, no vayáis a hierro a este estilo, porque si no puede ser traumático para ellos. A veces hay que empezar con algo menos libre, como yo siempre digo, ¿no? Con Scrum o con Kanban, que alguna vez lo hemos comentado aquí en Agile Sur, que a lo mejor Scrum y Kanban no está tan mal, pero no es el mejor sitio para quedarse eternamente. Pero antes de echar a correr tienes que aprender a gatear y andar. Entonces puede ser un buen punto de partida. También creo, eso ya lo he dicho antes, que sin el soporte externo es utópico y que también la propia empresa tiene que estar alineada con esta manera de hacer. No tengo respuesta si me decís que la empresa no sigue estos valores y no quiere aplicar, no les quiere dar este poder de autoorganizarse a los equipos. Ahí sí que es verdad que ese cambio no lo he hecho nunca y no me he visto en esa, así que no sabría contestaros. Si eso no pasa, pues yo qué sé. Podéis intentar buscar otro sitio en el que sí quieran hacer Extreme Programming. Y muy importante, trabajar por la efectividad y no por la eficiencia. También tendemos mucho como ingenieros a que si una semana no estás súper liado, te sientas inútil. No, si queremos ser efectivos, tenemos que trabajar al 70% o al 80%. Hay que guardarse siempre un porcentaje de tiempo para pensar, para formarse
Y si tienes una semana más tranquila, aprovecha para practicar técnicas nuevas, para leer libros, para tal. Eso es la efectividad. Al final, cuando llegue tu momento, vas a hacer las cosas mejor, vas a dar más valor más rápido. Tener a la gente ocupada siempre al 100% es una mala idea para esto. También estas cosas que he comentado, a la primera a lo mejor no funcionan, ¿vale? Bueno, a lo mejor no, casi seguro. La gente va a ser muy escéptica en hablar de los valores de un equipo, la gente puede ser muy escéptica en autoorganizarse. Si venís de una cultura en la que a lo mejor el product manager siempre ha sido más como el líder del equipo, quitarle esa responsabilidad a lo mejor no le gusta. La gente a veces tiene miedo a los cambios, solemos estar muy a gusto cuando algo creemos que funciona bien, entonces no tiene por qué funcionar bien a la primera. Pero aún así no desistáis, porque nosotros llevamos años trabajando en esto y creemos que vamos por el buen camino. No todo es perfecto, pero sí notamos que la gente está muchísimo más motivada. La rotación ha caído en pica. Por ejemplo, en 5 años se ha ido solo un backend de nuestros equipos. O sea, eso en el mundo de la informática es como casi utópico, ¿sabes? Espero que con haber dicho esto no me digan mañana que alguien se va del equipo, porque es lo que suele pasar con las leyes de Murphy. Y bueno, hay que crear la cultura a nivel empresarial que fomente estas prácticas, ¿vale? Y bueno, importante, los perfiles de liderazgo de verdad. Son difíciles de conseguir muchas veces y se necesitan mucho para dirigir estas prácticas y para fomentar esta cultura. Liderazgo, no jefe, ¿vale? Y creo que eso es todo. No sé si tenéis preguntas, os podéis desmutear, preguntarme directamente. No sé si hay preguntas en el chat. Creo que ya Sí, me parece terminamos que con la mi última, chapa. la última es la mía. Yo quería preguntar, pero he preguntado antes, así que si alguien más se anima, que tenga aquí la oportunidad. ¿No? Venga, salto yo. Bueno, primero, Ángel, muchísimas gracias por compartir toda esta información de cómo trabajáis. Súper útil. Que en 5 años haya ido un backend, qué mérito tenéis, macho. Fantástico, me quito el sombrero, ¿eh? De verdad, muy, muy bien. Súper interesante también lo de valores, prácticas, organización. Al final eso forma la cultura del equipo, ¿no? Me parece súper bien que lo hagáis por equipo y alinearlo con la empresa. Me gusta mucho lo de los enables transversales, ¿no? Cuéntanos un poquillo más, ¿cómo funcionan? ¿Lo llama el equipo cuando el equipo considera, o si alguno de esos líderes considera que el equipo no está funcionando bien, intentáis un poco como decir, oye, métete por aquí que no está funcionando y nos da una charla? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos un poquillo más. Tenemos las dos maneras. O sea, la gente sabe que existe ese equipo de enabling y tú puedes ir a pedirle ayuda. Imagínate, tienes que crear un servicio nuevo y nunca has creado un servicio. Entonces, bueno, todo esto de los enablers también se construyen en base a otro equipo que se llama plataforma, que prepara herramientas para que el equipo de desarrollo sea lo más autónomo posible. Es decir, el uno sin el otro no puede existir. Otro día, si queréis, podemos hablar de Team Topologies, que es muy interesante. Pero, por ejemplo, un equipo nuevo tiene que crear un servicio nuevo. ¿Por qué no lo va a meter en el monolito? Porque no tiene sentido. El equipo de plataforma prepara herramientas para que el propio equipo de desarrollo pueda crear un servicio, ya sea usando infraestructuras a code o scripts o lo que sea. Normalmente la gente del Enabling Team sabe cómo utilizar todas estas tools, todas estas herramientas. Pero claro, en una empresa especialmente grande, como nos empieza a pasar a nosotros, es muy difícil que toda esa información llegue al resto de equipos de manera efectiva. Entonces los enablers son un poco los evangelizadores. Entonces, ¿qué pasa? Si un equipo tiene que hacer un servicio nuevo y no lo han hecho nunca, van a ir al equipo de enabling y les va a decir, por favor, echadnos una mano como consultor. Y la persona del enabling team irá a ese equipo, les contará todas las tools que hay, cómo se puede crear un servicio, las prácticas. Oye, ya que estáis creando un servicio nuevo, vamos a hacer TDD, les va a ayudar si se atrancan, o incluso si están trabajando en algo legacy, pueden ir y pedirle al enabler. Luego también los propios tech leads se juntan mucho con el enabling team y tenemos información de cómo está yendo cada proyecto. Si algún tech lead levanta la mano y dice, oye, este proyecto no va fino, por lo que sea, le piden ayuda también a los enablers. ¿Vale? Y al final, la misión principal del enabling team es que cada equipo sea lo más autónomo posible. ¿Vale? Entonces también comparten feedback con el equipo de SRE, de DevOps, para que construyan la plataforma. Oye, mira, si vamos a crear servicios nuevos necesitamos infraestructuras a code, para que la gente nos pida a los de DevOps, crearme un pod nuevo en el clúster de Kubernetes y cositas así.
Entiendo. Entonces, por lo que estoy entendiendo, se basa mucho también en la percepción, ¿no? Quiero decir, si un equipo todavía no tiene estas prácticas interiorizadas, si traes al equipo de enablers para echar una mano, ¿cómo podéis medir que en el tiempo el aplicar prácticas de Extreme Programming de verdad impactan de forma positiva? ¿Tenéis algunas métricas para decir, oye, este equipo, fíjate, en enero arranca a hacer Extreme Programming y fíjate en diciembre cómo estamos? ¿Eso cómo lo medís? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se te ocurre? Eso lo medimos sobre todo en base a los product managers. Al final lo que estamos haciendo es construir un equipo, o sea, un producto, y los product managers se dan cuenta enseguida del valor añadido en cada feature. O sea, si pasas a ser un equipo que produce features sin valor, a de repente cada cosa que haces tiene más valor porque eres capaz de hacer 7 releases al día, porque no te falla tu código, porque tienes buenos tests, apenas hay bugs, se disminuyen, etcétera. Utilizamos todas esas métricas en conjunto. Pero sobre todo el principal feedback viene de los product managers. Los product managers que tienen un equipo que ha funcionado así han notado la diferencia y nos lo han dicho. Oye, que antes nos tirábamos 6 meses para poner algo en producción y ahora en un mes lo hemos conseguido. Y encima de todo, podemos hacer 6 releases al día y casi nunca hemos tenido un hotfix. Todo eso se nota. Y cuando lo hemos empezado a aplicar en ciertos equipos también del monolito, también se ha estabilizado. Incluso nuestro código legacy ha bajado el número de hotfixes por mes y todas esas cositas que sí se pueden medir. Puedes medir el test coverage, pero no es lo mejor. Pero bueno, eso junto con muchas otras cositas, con otras métricas, te pueden dar una información de si está mejorando el equipo en base a eso. Muchas gracias, Ángel, y enhorabuena por la charla, genial. Gracias. No sé si hay más preguntas. Hola Ángel, perdóname, Hola, he llegado Julio. tarde, me he perdido una buena parte, pero la veré porque imagino que se publicará. Sí, Y estamos grabando para eso. claro, por eso, que la veré entera y ya igual te he comentado alguna cosa por privado, pero sí que al hilo de lo que estabais comentando, me parece muy interesante, pero también muy peligroso, ¿no? Y creo que lo has dicho tú muy bien cuando has dicho, se trata de ser efectivo más que ser eficiente. Entonces, intentar crear esas métricas al final pueden ser muy peligrosas porque a lo mejor el equipo pues lo típico, ¿no? Que te centras en la métrica y no realmente en ser efectivo. Simplemente sabes que esa métrica la tienes que subir porque si no te van a dar un pescozón y es en lo que te centras. Entonces, apoyo totalmente lo que dice Ángel y yo también lo he visto en mi experiencia, que se nota. O sea, tu cliente o tu product manager, el que sea, lo va a notar y te lo va a decir. Porque me ha pasado, porque me ha pasado decir, no, es que esto que es difícil se lo damos a este equipo porque ellos nos lo sacan y además nos van a ayudar a encontrar la mejor solución y es a ellos a los que tenemos que darle esto, que es lo más importante. Al final se nota. Y caer en las métricas es muy peligroso, porque puedes caer, ¿no? Puedes estar en las métricas de Accelerate, que están bien, pero entonces que te vas a poner a comparar equipos. Todo eso te metes ahí en un círculo un poco peligroso y que si los valores no están muy claros de lo que quieres conseguir, al final puede ser más dañino que beneficioso querer medir mucho. De hecho, hay una buena métrica que no la he comentado, pero es que proyectos que antes no han salido, así han salido. Nosotros hay veces que hemos intentado hacer 3 veces el mismo proyecto y hemos fallado. Y si algo no nos ganan es a cabezones. Si sabemos que algo lo tenemos que hacer tarde o temprano, lo vamos a sacar. Y resulta que cuando el equipo ha sido lo suficientemente maduro como para organizarse así, el proyecto ha salido. Después de intentarlo varias veces y fracasar estrepitosamente. Entonces creo que eso también es una buena métrica. Muchas gracias, Ángel. No sé cómo andas de tiempo, no sé si todavía podemos atender alguna pregunta más o si alguien quiere hacer alguna. Sí. Pues si alguien se anima, ya sea en persona de voz o a través del chat. Mientras animáis, Ángel, aprovecho y te doy también las gracias. Bueno, para quien no me conozca, yo soy el Javier que mencionaba Jesús al principio, que iba a tomar el testigo para cerrar este evento.
Darte las gracias por tu participación, por tu tiempo. A mí también me ha encantado la charla, me ha gustado muchísimo cómo has profundizado en las cosas que estáis haciendo y cómo estáis haciendo, que no solo nos has contado cómo lo hacéis, sino que hemos visto los resultados de los talleres y demás. Y bueno, a mí me ha parecido muy, muy aclaratoria y muy inspiradora. De hecho, mira, si nadie se anima a hacer alguna pregunta, yo sí tenía una curiosidad que quería preguntarte. Por mi trabajo, pues a veces tengo que hablar un poco sobre lo que es la gestión de proyectos y el rol muy genérico de jefe de proyecto. Y tenía curiosidad por saber si tienes alguna experiencia que puedas compartir de cómo habéis afrontado vosotros eso. Es decir, si tenéis o no tenéis jefe de proyectos o managers, si os aporta, si nos aporta, si habéis tenido que reconvertirlos o echarlos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad es que en Dos Planners siempre han sido bastante agiles en ese sentido, en el buen sentido de no tener project managers y tal. Y es interesante porque ahora que estamos creciendo es cuando estamos metiendo algunos project managers. Y los tenemos en sitios en los que esto no aplica, porque como he dicho, esto depende mucho del contexto y sitios en los que esto no aplica. Cuando trabajas a lo mejor en una integración con un cliente externo, no puedes aplicar esto porque te tienes que adaptar a ese cliente externo. Ahí hay un sobreesfuerzo de comunicación muy grande que es donde los project managers pueden ser muy útiles, la verdad. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con otra empresa, que no diré el nombre, pero que ellos trabajan de una manera muy diferente a nosotros. Y entonces teníamos que esperar plazos, teníamos que escribir ciertas documentaciones, ciertas oficialidades a las que nosotros no estamos acostumbrados. Pues los jefes de proyecto se encargaban más de esa parte, ¿vale? Pero luego el equipo internamente siempre hemos funcionado un poquito sin esa sobrecarga, ¿no? De jefe de proyecto más a lo mejor a la antigua usanza, pero siempre hay un hueco para algunos tipos de proyectos en los que esto no aplica. Entonces, pues lo llevamos por ese camino, o si hay que reconvertirlos, los reconvertimos a una especie de product managers, ¿no? Que ellos empiecen a aprender más de nuestros usuarios, del mercado, de los datos, y que tiren más por ese camino y que vean que tiene que ser una colaboración con el equipo de ingeniería y no alguien que marca unos plazos y unas entregas. Pues muy bien, muchas gracias, Ángel. Ya en la recta final, ¿alguna pregunta de última hora? Estamos ya en la cuenta atrás. Si alguien tiene algo, que no se espere. Bueno, pues entonces parece que vamos a terminar puntuales a las 7. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Encantado de veros. Animaros a que repitáis la experiencia. Este tipo de charlas y de eventos yo creo que aporta mucho y ahora mismo vienen muy bien, pues estas técnicas ya cada vez están más asentadas y es muy bueno que tengamos gente que nos ayude y nos recuerde cómo se aplican, no voy a decir bien, porque eso es una cosa un poco subjetiva, pero de la manera más productiva posible, de la manera que se saca más beneficio o más resultado. Así que Ángel, muchísimas gracias. Encantado de veros a todos y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.